que continúan todavía hasta esta mañana, 7 personas en atención hospitalaria, 6 de ellas ya han sido dadas de alta. Permanece el equipo ahí todo el tiempo para tener una atención personalizada con cada una de las víctimas. Adelante, por favor. Específicamente, la atención pues consiste en contactar de manera directa a cada una de las personas afectadas, a sus familiares, también permanecer en los hospitales y en la zona de incidentes para atender cualquier requerimiento. A cada víctima o familiar se le transmite el mensaje de apoyo de parte del Gobierno de México, de su presidenta, reiterando la disposición de atender de manera puntual cualquier requerimiento. Hay violencias que se vuelven tan frecuentes en un país que terminan siendo exportadas como parte de su paisaje cultural. Una de ellas es la de los tiroteos masivos en Estados Unidos. No hablamos solo de un fenómeno criminal o estadístico, sino de una forma específica de horror que se repite con una regularidad escalofriante hasta el punto de que a veces ya ni siquiera conmociona como debería. Escuelas, supermercados, iglesias, cines, conciertos. En Estados Unidos, casi cualquier espacio puede convertirse de pronto en el escenario de una masacre, y eso por supuesto que no es normal, aunque hace mucho tiempo que una parte del mundo parece haberse resignado a tratarlo como si lo fuera. Cuando esta semana un hombre atacó a turistas en Teotihuacán y comenzaron a aparecer datos sobre su admiración por Eric Harris y Dylan Klebold, que en 1999 asesinaron a 13 personas e hirieron a 21 en la escuela secundaria de Columbine, Colorado, la memoria se activó de inmediato, no porque estemos ante una copia exacta de Columbine, no lo estamos, sino porque aparece otra vez el eco de esa cultura del tiroteo que Estados Unidos lleva años incubando y exportando. Hay que decirlo con claridad, México no es Estados Unidos, no tiene la misma relación histórica, política ni cultural con las armas de fuego, no vive una epidemia de tiroteos masivos escolares o civiles como parte estructural de su vida pública. La violencia en México tiene otras raíces, otras dinámicas, otras formas de organización y de brutalidad. No obstante, conviene mirar con atención lo ocurrido en Teotihuacán, porque cuando un tipo de violencia ajena empieza a aparecer aquí, aunque sea de forma aislada, estamos ante una señal de alarma. Alarma de una época en la que la violencia se ha instalado de tal modo en la vida cotidiana que ya no siempre produce extrañeza, de una sociedad donde por distintas vías las armas circulan, el dolor circula, la desesperación circula y donde personas con síntomas evidentes de trastornos mentales o de quiebre psíquico pueden de pronto acceder a medios letales y convertir un espacio público en una escena de horror. Lo peor que se puede hacer frente a esto es banalizarlo, o peor todavía, normalizarlo. Ese es un lujo que México no puede darse, no puede hacerlo un país que ya carga con tantas formas de violencia acumulada, con tantas muertes cotidianas, con tanto dolor sedimentado en la vida pública. No puede permitirse incorporar también, como si nada, esta otra gramática del horror importada desde el norte. Hoy en la base América Latina hablamos de la masacre en Teotihuacán, de sus posibles vínculos con la cultura del tiroteo estadounidense y de lo que significa que este tipo de violencia aparezca, aunque sea de manera excepcional, en un país que ya vive demasiadas violencias al mismo tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Marco, nos traes hoy la cronología exacta de todo lo que sucedió el pasado lunes y lo comparas con lo que sucedió en Estados Unidos hace más de 20 años ya, ¿no? Vamos a construir el puente entre 1999 en Columbine y 2026 en Teotihuacán. ¿Por qué se unen? ¿Qué es lo que había en común entre esos asesinatos? Estas comunidades que están en las redes sociales de alguna manera glorificando y a veces reproduciendo esos crímenes y cómo pensarlo, no solo desde lo individual, sino lo colectivo, este tipo de hechos. ¿Por qué nos están pasando ahora también a nosotros?
Poco análisis he visto yo en los medios locales, mucha instrumentalización política, ¿es así? Análisis es lo que sobra completamente en esta sección por parte de los medios, pero sí vamos a ir recopilando algunas declaraciones de la derecha que ha querido instrumentalizar esto, como siempre, sin hacerse responsable del odio que han sembrado en los últimos años. Y hoy nos acompañará también Ingrid Urgelles. Ella es abogada, doctora en literatura y es compañera también de Canal Red. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Este lunes 20 de abril a las 11:19 de la mañana comenzó el terror en las ruinas de Teotihuacán, más específicamente en la pirámide de la Luna, donde centenares de turistas descubrían la grandeza de la civilización antigua teotihuacana, el segundo sitio arqueológico más visitado de México con casi 2 millones de personas el año pasado. Ahí, en las alturas de la pirámide, un hombre sacó un revólver calibre .38 y abrió fuego. «Llamen a la policía», gritó una mujer, mientras algunos corrían para salvarse, se escondían entre las ruinas y otros se ponían cuerpo a tierra bajo las amenazas del hombre que disparaba. «Vosotros que habéis venido de la puta Europa no vais a regresar, si os movéis os sacrifico, esto se construyó para sacrificar, cabrones», gritó a un grupo de turistas aterrados, amontonados con la cabeza agacha. En total disparó unas 20 veces de manera aleatoria, al menos eso pareció. El saldo fue de una persona asesinada, canadiense, 3 heridos, de los cuales 7 fueron por bala. En cuanto al asesino, a las 11:45 de la mañana decidió matarse, ya rodeado por los efectivos de la Guardia Nacional. El terror duró 25 eternos minutos para quienes estaban allí, tiempo en el cual uno de los lugares más emblemáticos de México se convirtió en una escena realmente distópica. El asesino se llamaba Julio César Jasso Ramírez. Era mexicano de 27 años y originario del estado de Guerrero. Y la pregunta, pasado el impacto inicial que paralizó al país y puso los ojos del mundo en México, fue ¿por qué? ¿Por qué pararse arriba de la pirámide de la Luna, disparar aleatoriamente sobre turistas un 20 de abril a las 11:20 de la mañana para terminar suicidándose? Las primeras pistas vinieron de su mochila. Dentro tenían decenas de cartuchos y panfletos relacionados a la tristemente famosa masacre ocurrida en el Instituto Columbine en Estados Unidos en 1999. Acuérdense bien de ese dato de Columbine porque alrededor de eso gira una parte importante de lo que pasó. Sí, aunque hayan transcurrido 27 años. Escuchemos un minuto al fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, explicar lo que encontraron. Como indicios relevantes y del material asegurado al perpetrador, se inspeccionó ministerialmente y pericialmente una mochila en su poder que, a la par del arma de fuego que le fue encontrada y una arma punzocortante que de marca Smith & Wesson, había 52 cartuchos útiles del calibre .38 especial en una bolsa de plástico que en todo momento de la agresión portó en una de sus manos a la par que detonaba su arma de fuego en contra de algunas de las personas que se encontraban privadas de su libertad. Asimismo, entre sus pertenencias destaca una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos, presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999. Algunas investigaciones que siguieron de sus presuntas redes sociales mostraron que seguía cuentas relacionadas a la extrema derecha española como Movimiento Franquista o Extrema Derecha España, pero sobre todo, retomando lo que decía Ina, diferentes caminos conectaron lo que pasó en Teotihuacán con la masacre de Columbine en 1999, donde 2 jóvenes, Eric Harris y Dylan Klebold, de 18 y 17 años, asesinaron 2 estudiantes, un profesor y terminaron suicidándose. ¿Por qué lo ocurrido en Teotihuacán tiene un puente con Columbine? Primero, decíamos, por el propio material encontrado en la mochila del asesino que hacía explícitamente referencia a esa masacre. Segundo, porque las coincidencias muy explícitas para quienes conocen la historia. El asesino de Teotihuacán eligió el mismo día que Columbine, un 20 de abril. Y no solo el día, sino la hora, 11:19 de la mañana en Teotihuacán, 11:20 en Columbine, calcado. Y esta fecha, el 20 de abril, tiene otros significados muy importantes. Fue el día de nacimiento de Adolf
Adolf Hitler en 1889. Por eso, ante la masacre de Columbine, una de las líneas de investigación fue justamente la ideología de extrema derecha de los dos jóvenes, a lo que se sumaban otros elementos como la camiseta de Eric que decía Natural Selection o selección natural, en referencia a un darwinismo racial, esa idea de la evolución de unas razas sobre otras que las hace superiores, o a testimonios de sobrevivientes como una chica que contó que le habían disparado a un chico negro solo por ser negro, como puede verse en el documental Bowling for Columbine, que recomendamos ver. Las coincidencias, además, entre Teotihuacán y Columbine son varias, y agregaría una más. La camiseta de Julio César Jasso Ramírez, el asesino, decía Disconnect and Self-Destruct, es decir, desconectarse y autodestruirse, en referencia a una canción de la banda A Perfect Cycle. ¿Por qué el detalle de la camiseta? Bueno, acá tenemos que entrar a otro punto, que es la llamada True Crime Community, o la comunidad del crimen de verdad o verdadero, una suerte de subcultura digital, como suele ser clasificada. Estefanía, ¿me puedes ayudar a explicar este submundo? Claro que sí, porque como decimos en México, es mi mero mole. True Crime Community, bueno, vamos a abrir las puertas de un universo cultural pequeño pero significativo por su impacto. Se trata de una subcultura presente en redes sociales abiertas, desde TikTok, Reddit, Discord o Telegram, por ejemplo, que tiene varias capas. Una es la fascinación por la criminología y los crímenes reales, lo que se traduce en compartir contenido sobre crímenes, investigaciones y una construcción de estéticas compartidas. Otra capa, la más oscura, es la de quien admira a los asesinos de crímenes que ocurrieron. Los glorifica y claro, ahí está el crimen más icónico de todos, el de Columbine. Y quienes admiran a los que perpetraron la masacre, llamados Columbiners, como puede presuponerse, era el asesino de Teotihuacán, que dejó muchas señales en ese sentido. Llegados a este punto, tenemos que ampliar el foco y entender que estamos ante un fenómeno, por un lado, individual, claro, pero sobre todo social. El individual, ¿cuál es? Que el asesino tenía un perfil psicópata, según informó el fiscal del Estado de México. Habría actuado por cuenta propia, como una suerte de lobo solitario, así planteado, más como explicación psicológica. Entonces el caso está resuelto, en particular porque el asesino está muerto, ¿no? Pero, claro, sigamos con la sociología, como en el programa que hicimos ayer en que hablamos de Michel Foucault y Max Weber. Hoy hablemos de Émile Durkheim, que explicaba lo que era un hecho social, y lo hacía partiendo del suicidio para explicar cómo algo tan aparentemente individual, privado, solitario como es el suicidio, estaba en realidad determinado por fuerzas sociales externas al individuo. Entonces, un lobo solitario, como parece haber sido el caso de Teotihuacán, de su asesino, es en realidad más que eso, es parte de un hecho social que nació en los Estados Unidos y comenzó a expandirse desde ahí a varios países. De hecho, la masacre de Columbine en 1999 no fue la primera, esta que es la gran referencia, pero marcó un punto de inflexión y estableció una suerte de modelo de copy-paste para reproducirla. Las masacres vistas, de hecho, en evolución desde esa época hasta la fecha, han aumentado y aumentado. Entre 2009 y 2018, Estados Unidos registró 57 veces más tiroteos escolares que otras naciones de altos ingresos. Y a partir del 19 se convirtió en el único país industrializado importante en que las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños y adolescentes. 2025, por ejemplo, el año pasado, cerró con al menos 369 tiroteos masivos, según los datos del Archivo de Violencia Armada, con al menos 300 muertos y más de 1.600 heridos. Es un problema mayor. Enormes las cifras. Y claro, esto era un tema centralmente de Estados Unidos. Era porque ese hecho social o fenómeno cultural comenzó a exportarse. Hace solo 2 semanas, por ejemplo, en Argentina tuvo lugar un tiroteo en un colegio donde un adolescente disparó con una escopeta, matando a otro estudiante e hiriendo a 8 más. También las pistas, en este caso de la Fiscalía Nacional, llevaron a la True Crime Community, esa subcultura digital que les estábamos explicando. En los últimos años, varios centros de investigación especializados en extremismo violento han ido identificando la consolidación de un fenómeno conformado por una comunidad digital cuyos miembros se caracterizan por dedicarse a la investigación, fascinación y en algunos casos la emulación de perpetradores de homicidios masivos y ataques indiscriminados a civiles con armas de fuego, informó la Fiscalía. Y no fue el primer caso en Argentina, como tampoco lo fue en México, ¿no? Bueno, lo que pasó en Teotihuacán no se había visto, pero si vamos a tiroteos en colegios sí ha pasado, como ocurrió en el 2020 en el Colegio Cervantes de Torreón, en Coahuila, donde un niño de 11 años asesinó a tiros a una maestra, hirió a 6 personas
víctimas y finalmente se suicidó. Llevaba una playera que decía Natural Selection como uno de los asesinos de Columbine, y también estuvo otro caso hace solo 3 semanas en Michoacán, donde 2 profesores fueron asesinados por un adolescente de 15 años que cargaba un rifle de asalto AK-47. En este caso, el adolescente, que se grabó antes del homicidio frente a un espejo con su arma, se identificaba con la comunidad incel, que se refiere a célibes involuntarios y que se refiere a adolescentes mayormente rechazados y portadores de una gran frustración. Como pueden ver, entonces, la modalidad del tiroteo característico de Estados Unidos se expande en varios países, algo que nos lleva a pensar que sus razones no están solo en el acceso a las armas en Estados Unidos, la cultura que tienen con la aportación de armas, que es una tesis central para pensar los tiroteos en el país del norte, como muestra de hecho el documental Bowling for Columbine que citaba Ina, sino que hay algo más para explicar la expansión de estos tiroteos, como son las condiciones sociales, los tipos de sociedad y sus problemas que hacen que esa modalidad tan estadounidense encuentre un eco y una reproducción en nuestros países, que haya quien la quiera imitar y además decida pasar al acto, que es lo que pasó el lunes en Teotihuacán. Visto así, no como lobo solitario únicamente, el crimen nos lleva a pensar por qué la cultura gringa de los tiroteos indiscriminados encuentra terreno en nuestras sociedades. Tal vez porque los vínculos entre las personas están cada vez más rotos, porque las horas de pantallas en redes sociales o videojuegos aíslan a los individuos y crean soledades llenas de dolores y de rencores, porque el extremo individualismo del yo sí puedo, promovido por la cultura dominante, no crea éxito, sino frustración. Y esas frustraciones revientan a los tiros, alentadas por discursos de supremacismo cultural o racial o político, mezclado con unas cuantas teorías conspirativas, o explotan por la necesidad de existir por un instante, aunque ese instante cueste la vida, la propia y la de los demás. Un instante eterno para una vida rota. Lo que es seguro es que el problema está, crece y es necesario más que nunca mirarlo de frente. Muchas gracias, Marco. The crazed gunman who opened fire on tourists atop a pyramid at Mexico's famous Teotihuacan ruins was a Hitler fanatic who posed for pics throwing Nazi salutes and was found with an AI-generated photo of himself standing with the Columbine school shooters, according to local officials. Julio Cesar Hasso killed a Canadian tourist and shot several others before he took his own life at the archaeological site near Mexico City on Monday, which was the 27th anniversary of the Columbine High School massacre and also Hitler's birthday. Videos posted on social media show Hasso wearing a black mask with a handgun pacing around the platform as trapped hostages lay face first on the ground. Hasso started shooting tourists from halfway up the Temple of the Moon, a nearly 2,000-year-old structure and popular tourist attraction that was once used for ritual human sacrifice, just after 11:30 a.m. The 27-year-old left at the terror scene a bizarre AI-generated image of him posing with Eric Harris and Dylan Klebold, the 2 friends who shot up the Colorado High School on April 20th, 1999, killing 14 people and themselves, federal prosecutors said. The shooter also appears to have been a member of a twisted online subculture known as the true crime community, which glorifies school shootings, especially Columbine, according to the outlet. Adelante, compañera. Bueno, hoy no vamos a decir vamos arriba, así que dale al play, Juanma, o no sé cómo se diga. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Bueno, para arrancar el análisis de hoy expondremos un material audiovisual muy ilustrativo. El presentador Chumel Torres utilizó su plataforma para hablar sobre el trágico tiroteo ocurrido el 20 de abril del 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán. Empezamos fuerte. Algo vi de eso. Creo que dijo que esto es culpa del patriotismo, algo por el estilo, ¿no? Algo así, Ina, porque insinúa que el agresor actuó motivado por mensajes de odio patrióticos y antieuropeos, culpando directamente, como no, a los discursos del oficialismo de generar una enorme división social en el país. Pero ¿para qué se los cuento? Vamos a ver el video. Allá en la red social, donde este morro está diciendo de esto es, ustedes que vienen de Europa y aquí en un lugar para sacrificios y ahorita vienen ustedes nomás a sacarse la fotito. O sea, sí está pues muy torcido, muy torcido. Yo sí me quiero poner señora, la verdad, porque esto es, o sea, todo lo que estuve diciendo es era muy en contra de los turistas y de los europeos y de los no sé qué, y siendo, son mensajes de profunda, pues cosa... Sí, mensaje de odio. Mensaje de odio, pero a mí lo que se me hace acá es que nosotros seguimos con el discurso patriotero y esto es lo que pasa cuando la gente
que está bien deschavetadita, pues se la compra. 500 años ahí que está el mestizaje. Y entonces es cuando dices de que no, ya es como la gente luego en Twitter que sí, que el sacrificio, que esto es lo que pasa. Sí. La misma presidenta estuvo diciendo la semana pasada, esta semana, la derecha es el odio y esto es lo que ocasiona tanta división y tanta polarización. Y Tanta división y tanta polarización. La verdad es que no tengo palabras para comentar sobre esto. Es una hipocresía colosal. Resulta asombroso escuchar a Chumel Torres dar lecciones sobre los graves peligros de la polarización en la sociedad cuando él inunda sus redes sistemáticamente con términos clasistas, racistas, como chairos, feminazis, comunistas, prietos, resentidos y podría seguir. Ya, el presentador que lucra todos los días con el insulto ahora se erige como el gran defensor de la concordia ciudadana. Sí, su estrategia es fabricar la idea ilusoria de este racismo inverso al enfocarse únicamente en que el tirador habló mal de los europeos en un video. Chumel despoja al asesino de su ideología fascista real y la disfraza como un nacionalismo radical promovido pues por el gobierno, ¿por quién más? La derecha se niega a admitir que estos mensajes extremistas provienen justamente de los foros conservadores que ellos mismos protegen. Recordemos unos segundos los hechos. Julio César Jasso Ramírez sube a la pirámide de la Luna, asesina a una turista canadiense y hiere a 13 personas y luego se quita la vida. En lugar de investigar los oscuros foros neonazis que visitaba, una gran parte de la prensa comercial borra por completo esta huella ideológica del crimen para culpar al gobierno progresista. Desarmemos este encubrimiento. La velocidad de tergiversación fue bastante asombrosa, la verdad. No habían pasado ni 24 horas y los voceros de la oposición ya tenían un veredicto empaquetado para su distribución. Y bien empaquetado. Vamos con el primero. El portal Infobae recoge las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, quien asegura públicamente que el ataque es producto de la Cuarta Transformación, afirmando que el régimen sembró un odio incluso racial. El medio reproduce esta cita sin contrastarla con la verdad ideológica del atacante, y esta no fue solamente una reacción aislada. El portal, sin embargo, documentó una ola de mensajes orquestada el 21 de abril. Personajes de altísimo perfil, como el empresario Ricardo Salinas Pliego, activaron un relato unificado. Salinas culpó al gobierno por la división del país y arrobó directamente a la cuenta oficial de la FIFA en una táctica de chantaje económico, sembrando el pánico global a escasos meses del Mundial. Salinas. En esa misma línea, la senadora Lili Telles y la misma señora que le dice Chango León a otro senador, publicó textualmente en sus redes: Morena envenena de odio al pueblo, tal como en el régimen nazi. Usa sus plataformas para acusar al oficialismo de nazismo. Hay que ser un poco corta para hacerlo, ignorando convenientemente que el odio real, letal y comprobado en este ataque vino única y exclusivamente de un tirador de extrema derecha que admiraba a Adolf Hitler. Operadores de extrema derecha española como Javier Negre, a través del portal La Derecha Diario, fueron absolutamente claves en la difusión sincronizada de estos mensajes. Es una maniobra que recuerda cuando intentaron, por cierto, convencer a la opinión pública de que el pedófilo criminal Jeffrey Epstein era en realidad un espía ruso. Tomas a un delincuente propio y mediante la repetición endosas la culpa de a tu enemigo político histórico, ¿no? A estas alturas ya sabemos que hay evidencias incontestables que el atacante era un seguidor confeso de Hitler, publicaba fotografías haciendo el saludo nazi y eligió el 20 de abril por ser el aniversario de la masacre de Columbine y el nacimiento del genocida más famoso de la historia. El nivel de detalle proporcionado por las autoridades expone el profundo odio misógino y racista del atacante. Llevaba una camiseta alusiva a la autodestrucción, demostrando que estamos frente a un caso de terrorismo de extrema derecha importado de foros tóxicos de Internet y no ante un votante de Morena enojado con la corona española. Parecería que queda bastante claro, pero no, porque debatir sobre supremacistas organizados no rinde dividendos electorales a la oposición. Vamos a ver a Televisión Azteca. Critican ferozmente a los legisladores de Morena exigiendo resultados inmediatos. La televisora no menciona la motivación del acto porque, claro, si lo llamaran odio tendrían que señalar al dueño de su televisora como el principal bully y odiador de este país. La prensa estadounidense replicó este encubrimiento. Utilizan el término tirador solitario para esterilizar el crimen, aislándolo de la red global de supremacismo, y enfocan su lente exclusivamente en el riesgo para los turistas de cara a la Copa del Mundo. Y para dimensionar esta asimetría en la cobertura periodística hay que agregar una reflexión importante. Resulta que un día antes, el 19 de abril del 2026, ocurrió una masacre en Shreveport, Luisiana. El tiroteo más mortífero desde el 2024. Un hombre llamado Shamar Elkins se metió en una vivienda y mató a 8 niños de entre 3
y 11 años de edad. Los reportes establecieron que 7 de estos menores asesinados eran sus propios hijos. Después de cometer este acto atroz, el atacante le dio un tiro a mujeres que sobrevivieron. Es un suceso de una monstruosidad inabarcable que debería paralizar a la prensa global, pero el caso de Teotihuacán ha recibido mucha más atención en los medios del mundo que este hombre matando a 8 niños en su propio país. La pregunta es ¿por qué ocurre esto? Y la explicación es más o menos por el cinismo, porque la balacera en México se le dio una dimensión casi de crimen de Estado. Y al encubrir intencionalmente la afiliación fascista del asesino para responsabilizar al gobierno, pues los medios convirtieron el ataque en una herramienta de desestabilización bastante rentable. Mientras tanto, la muerte de los niños estadounidenses se procesa y se olvida rápidamente porque no ofrece ningún dividendo político, clarito como el agua. Para ilustrar esta ceguera voluntaria, analicemos el editorial de la presentadora Adela Micha. Vamos, ya éramos México una fábrica de carteles, de feminicidas. ¿Qué sigue, caramba? Ahora también nos vamos a convertir en una fábrica de asesinos solitarios, de lunáticos, de pseudoterroristas como el de ayer. Y mientras tanto, yo, ¿qué les digo? Por supuesto, toda mi solidaridad para las víctimas. Pero se sigue derrumbando la imagen de México. E insisto, a menos de 2 meses del Mundial de Fútbol. En el video dice textualmente: ya éramos México una fábrica de cárteles de feminicidas. ¿Qué sigue, caramba? Ahora también nos vamos a convertir en una fábrica de asesinos solitarios, de lunáticos, de pseudo terroristas. Y remata además con que se derrumba la imagen del país a menos de 2 meses del Mundial. Utiliza la palabra fábrica para insinuar que México produce ese extremismo, ¿no? Pero omite escandalosamente hablar de las inmensas fábricas de armamento, de ideologías supremacistas extranjeras que radicalizaron a este joven. Y de hecho, si aplicáramos rigurosamente su lógica alarmista de que un tiroteo mancha irremediablemente a una nación como sede deportiva, Estados Unidos jamás tendría el derecho moral de organizar un campeonato internacional, ninguno. Sin embargo, reserva su indignación exclusivamente para eximir a sus vecinos del norte. Sumemos a esto las recientes declaraciones de la diputada Margarita Zavala, que hoy conduce un espacio en Atypical TV. La legisladora dice textualmente: es un país que tiene ya alertas en términos internacionales de desapariciones y es un país violento y lo tenemos que aceptar como país. Vamos a ver esto. Yo creo que ya podríamos trabajar un poquito más el tema de seguridad y de respuestas inmediatas, porque es un país que tiene ya hasta alertas en términos internacionales de desapariciones y es un país violento y lo que tenemos que aceptar como país es eso. Lo que me preocupa es que no seamos capaces, ya no digamos de aceptarlo, sino de decir lo aceptamos y lo enfrentamos. Entonces, estarán... Ahora le interesan las desapariciones a Margarita Zavala. Ya se olvidó que desde que su señor esposo inició la guerra contra el narcotráfico en México en 2006, que está por cumplir 20 años, se han registrado más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas. Que el nivel de amnesia que exige esta declaración a mí me insulta. Exige olvidar que su esposo, Felipe Calderón, al que defiende, al que visita en Madrid, incluso en horario laboral, inició la guerra contra el narcotráfico, que disparó las cifras de muertos para mostrarse hoy frente a las cámaras como el gran estandarte de la búsqueda de justicia. No se ve preocupada por la justicia, Margarita. Así parece. Y para coronar este desfile de la desinformación, analicemos al imperdible y único canal Atypical TV. Pero mira, lo importante de esto es, me parece que esto debe de servir, cuando menos para que en las mañaneras haya un punto y aparte en el discurso de división, de odio y de polarización. Porque ya no puede admitirse, sí un loco, sí un psicótico, sí lo que tú quieras, pero este señor está repitiendo de alguna manera lo que se ha venido diciendo desde hace 7 años en contra de la conquista de los españoles y de que el tema de la derecha y el tema de la cultura prehispánica a favor de la... A ver, ya.
Si no fuera el canal que más insulta a las personas, se lo creería. En esta mesa de debate, una panelista exige frenar el discurso de odio y asegura que este señor está repitiendo de alguna manera lo que se ha venido diciendo desde hace 7 años en contra de la conquista de los españoles. La verdad que es inaudito. Un canal que vive de insultar y de denigrar a sus oponentes, de pronto dice que esto es culpa de la polarización social, de haber solicitado disculpas por el genocidio que fue la conquista. Pero el mayor problema es la falsedad de los hechos. Reportajes y videos documentan que durante el tiroteo el asesino fue grabado fingiendo un acento español de España, gritando: "Y vosotros que habéis venido desde la puta Europa no vais a regresar", algo así. Entonces, a ver, contrario a lo que se dice en los medios que repasamos, el tirador no actuaba impulsado por una reivindicación indigenista promovida desde Palacio Nacional. Actuaba bajo el delirio hispanista de ultraderecha, asumiendo el rol imaginario pues, de un conquistador europeo castigado. Aquí es importante introducir el concepto de la académica Shoshana Zuboff sobre la responsabilidad algorítmica. Vivimos bajo un capitalismo de vigilancia donde los dueños de las redes sociales controlan y monetizan todo el flujo de odio para su propio beneficio económico. El ejemplo más claro de esta evasión es Elon Musk con la red social X. Ha desmantelado las barreras de protección, permitiendo que el contenido violento y fascista circule libremente, escudándose bajo la falsa premisa de la libertad de expresión a cualquier costo. Esta semana se orquestó una campaña implacable para despojar al asesino de su identidad neonazi y misógina. Lo transformaron sin ningún escrúpulo en un comodín discursivo sumamente útil para no hacerse responsables de sus ideas. Resulta que para ciertos medios y comunicadores el fascismo y el odio extremista no representan un peligro real que deba combatirse, sino un simple daño colateral que se aprovecha diligentemente para ganar posiciones en la disputa política. Muchas gracias, compañera. Una persona que estuvo detonando disparos, un arma de fuego, se escuchaba que era un arma corta, no era un arma grande, se no escucharon detonaciones repetidas, fueron cortas, fueron espaciadas. Primero se escucharon como unas 3, 4 y la gente empezó a moverse, empezó a correr. Yo estaba por la pirámide del Sol y vi cómo la gente corría desde la pirámide de Luna hacia, pues en sentido contrario, ¿no? Donde estaban los disparos, las detonaciones. Yo soy guía, yo traía una clienta de Bélgica, una extranjera. Ella pues igual se preocupó, pero yo le dije que pues estuviera en calma, que se iban a seguir ciertos protocolos para que no estuviera con pánico. Y ya después de un rato pues ya tuvimos pues que salir de la zona arqueológica. También varios compañeros sacaron sus grupos de la zona arqueológica, mucha gente igual se resguardó, se escondió atrás de algunos muros, atrás de algunas escaleras y pues esperamos a que pues la Guardia Nacional, creo que fue la primera que entró a la zona, entró y pues escucharon después ráfagas y pues yo creo que hubo un enfrentamiento o algo así adentro de la zona porque se escucharon ráfagas y un arma corta pues no hace ráfagas, entonces probablemente pues fue la Guardia Nacional en contra de esta persona y después ya lo último que supimos pues es ahorita lo que nos están diciendo, ¿no? De que pues es personas fallecidas, entre ellos pues la persona que tenía el arma, pero pues sí se vio un momento de tensión dentro de la zona porque pues es la primera vez que pasa, no había pasado ese tipo de cosas. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Estados Unidos está exportando este tipo de violencia en la que un hombre solo abre fuego masivamente en un lugar público contra personas que no conoce. Crímenes como el ocurrido en Teotihuacán nos remiten casi automáticamente a Estados Unidos, una tipología criminal que afectaría a ese país y en mucho menor medida al resto del mundo. Desde siempre lo hemos podido ver en las noticias, casos similares que se repiten en una escuela o en una universidad o en un centro comercial. Estos gringos están todos locos, diría alguna abuela, y un poco de razón tendría, pero ¿es un fenómeno primordialmente gringo? ¿Se están incrementando este tipo de ataques? ¿Y cuál es la explicación? Un estudio realizado por la Fundación Rockefeller sostiene que si comparamos la primera década de este siglo con la segunda, la cantidad de ataques masivos, como decía Marco, en lugares públicos se duplicó. Los casos fueron tomados en 35 países, la mayoría europeos, a los que se suma Estados Unidos y otros, todos desarrollados. Como podemos ver, la incidencia de Estados Unidos
Unidos es desproporcionada, 109 casos, seguido por Francia con apenas 6. Sobre este universo de países, 8 de ellos sufrieron su primer ataque de este tipo después del 2010. Los que presentaron su primer caso son Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Países Bajos, Nueva Zelanda y Noruega. El fenómeno llevó a que Foreign Affairs se preguntara si Estados Unidos está exportando violencia a través de su cultura y si al hacerlo no socava su poder blando. Dice, cita textual, a medida que los medios de comunicación y la cultura de entretenimiento estadounidenses continúan exportándose a países extranjeros, dice la publicación, parece estar acompañado por la idolatría de los tiradores de masas estadounidenses, así como de los efectos de contagio y la imitación. Los ataques se están globalizando y la evidencia avala esa conclusión. El ataque en Columbine en 1999 inspiró a otros que se produjeron en 5 países. El de México es el último caso, pero también ocurrieron en Brasil, Canadá, Finlandia y Rusia. El estudio de la Fundación Rockefeller establece una correlación entre los ataques y la facilidad para acceder a armas de fuego. La disponibilidad de armas no es la causa, pero lo facilita. Un individuo que quisiera hacer algo similar en Japón encontraría mayores dificultades porque hay menos armas en manos de civiles y las condiciones para su acceso son más estrictas. Otro parámetro ligado a los ataques es el nivel de mediatización de la sociedad que lo padece. ¿Qué penetración tienen los medios de comunicación y las redes sociales? Los atacantes suelen encontrar motivación si saben que su atentado será transmitido y recordado. Buscan fama, necesitan audiencia. Los medios de comunicación y ahora también las redes sociales serían partes necesarias del dispositivo, tanto como lo es tener un arma. El criminólogo Adam Lankford de la Universidad de Alabama publicó en 2016 un estudio que abarca desde 1966 hasta 2012 y toma a 171 países. Allí concluye que Estados Unidos representa el 31% de los casos con apenas el 5% de la población. Las fuentes que mencionamos hasta aquí fueron la Fundación Rockefeller, Foreign Affairs, la Universidad de Alabama, 3 instituciones estadounidenses poco sospechosas de querer dañar la imagen de ese país. Pero dentro de Estados Unidos hay quienes buscan desmentir que este sea un fenómeno gringo que se está globalizando. En esa perspectiva se anota John Lott, un investigador que trabaja para el Crime Prevention Research Center. Lott argumenta que el trabajo de Lankford subestima los ataques ocurridos fuera de Estados Unidos. Según su propio conteo, los tiroteos masivos solo representan el 3% del total mundial, 10 veces menos que el número señalado por Lankford. ¿A qué se debe semejante diferencia? A que la definición lo es todo. Según cómo se define el crimen, entra o no en esa tipología y alimenta a la estadística o queda fuera. El cuadro que vemos en pantalla pertenece al trabajo de Lott y establece un ranking de países en donde ocurrieron este tipo de ataques. Los ordena proporcionalmente según su población. Y tomando ese criterio, el lugar con más ataques son las Islas Marianas del Norte, que por cierto pertenecen a Estados Unidos. Pero lo más interesante viene a continuación. En el conteo de Lott, los países con más casos son Irak y Afganistán, 2 naciones que fueron invadidas y ocupadas, un escenario de guerra, vaya. Ahí está la clave y por eso decimos que la definición lo es todo. Los atacantes en Irak y en Afganistán no eran loquitos sueltos que mataban por aburrimiento o vaya a saber por qué. Son personas que en países invadidos peleaban contra los ocupantes. Podemos estar o no de acuerdo con sus métodos de lucha, pero ubicarlos, digamos, en este mismo universo con los de Columbine es, bueno, por lo menos tendencioso. ¿Qué hizo Lott en su estudio? Sumando esos casos que no cuadran en la tipología, diluyó las estadísticas de Estados Unidos, incrementando los ataques en el resto del mundo. Cuando dirigimos la mirada al universo de casos que tomó, aparece la trampa. El 95% de los ocurridos en Estados Unidos fueron cometidos por una sola persona y en el resto del mundo solo el 7%. Para esta mirada gringocentrista, un adolescente con problemas psiquiátricos que fueron inducidos y agravados por la cultura violenta del país es equiparable a una milicia que pelea contra la ocupación de su país. El Washington Post depuró el universo de ataques utilizados por Lott y lo que encontró fue que las cifras eran similares a las publicadas por su oponente Lankford y que avalaban su conclusión. Se trata de un fenómeno primordialmente estadounidense que está siendo exportado. Además, Lott tenía otro motivo para tergiversar las estadísticas. En su corazón lleva un revólver 38 Smith & Wesson. Lo digo metafóricamente, la parte literal
literal, es que publicó un libro que se llama Más armas, menos crimen. No sé esa ecuación. También dirige un centro que defiende el derecho a la aportación de armas, evidentemente. Los autores de este tipo de ataques comparten un perfil definido. Son mayoritariamente varones, como ya veníamos diciendo, de mediana edad, solteros en muchos casos, con problemas diagnosticados de salud mental y que adhieren a ideologías de extrema derecha. Sería como un funcionario de Trump, ¿no? Algo así. ¿Como quién? Que me suena a gente que ocupa un gobierno muy poderoso en el mundo. Ahí lo vemos en pantalla. Bueno, cuadra bastante bien, pero sigamos. Otro patrón que se repite es que los casos se incrementaron mucho durante la pandemia. Había menos gente en las calles, pero el contexto podía agravar las problemáticas de salud mental. Además, al disminuir el contacto personal, se incrementó el tráfico por redes sociales. Y eso nos lleva al tema ineludible de este tiempo, los algoritmos. Shoshana Zuboff señaló en su libro Capitalismo de Vigilancia que el modelo de negocios de las redes sociales prioriza el contenido que genera más interacciones. Mientras más extremo, es más probable que genere una reacción. Con esta dinámica, los algoritmos favorecen pues a la radicalización. La famosa polarización son los algoritmos, no Morena. Otros dos artefactos culturales que no hay que olvidar en esta alquimia para la propagación de la violencia anómica son Hollywood y los videojuegos. El cine gringo, con su inclinación hacia tramas donde predomina la violencia, realiza su aporte para que la naturalicemos. Por su parte, los videojuegos perfeccionaron esta naturalización. A través de ellos, los niños no solo consumen violencia, si bien lo hacen de manera lúdica, se acostumbran a ejecutarla. Los diseños hiperrealistas que hay ahora reducen la distancia entre la violencia del juego y la del mundo real. Esa distancia también se reduce en la guerra hipertecnologizada. Se puede matar a través de una pantalla sin ver una gota de sangre, sin escuchar un grito, sin ver a una persona agonizando. Si alguien piensa que lo que estamos diciendo es muy volado, recordemos que uno de los perfiles para reclutar mercenarios que busca Ucrania son precisamente gamers familiarizados con el uso de joysticks similares a los que se usan para los drones. Los detalles acerca de cómo estos factores influyen en la personalidad es terreno para psicólogos, psiquiatras y otros profesionales. Lo que no parece ser una casualidad es que un país con una cultura que romantiza la violencia luego le toque padecerla. Pero pues esto nos llama la atención para decir, pues hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico. Entonces, por eso, pues reconociendo lo que pasó el día de ayer, pues hay que fortalecer la seguridad en estos sitios, aunque también hay que reconocer que es la primera vez que ocurre una situación así. Entonces, evidentemente, pues tenemos que fortalecer la seguridad. Le pedí también al general secretario, al comandante de la Guardia, pues que también fortalezcan la presencia en las distintas entradas, no solo de Teotihuacán, sino de todos los sitios arqueológicos, porque ya hay destacamentos de la Guardia Nacional cerca de todos los sitios arqueológicos. Ahora, pues, es importante que haya mayor seguridad, porque, pues, habiendo tenido este caso, pues, evidentemente nos hace pues reforzar todas las medidas que tienen todos los sitios arqueológicos y turísticos en nuestro país. Y hoy nos acompaña Ingrid Urgelles, abogada, doctora en literatura y compañera nuestra. Ingrid, muchas gracias por estar en La Base de América Latina. Bienvenida. Hola, queridos compañeros de Canal Red, La Base América Latina. Un gusto saludarlos después de un poco de tiempo que estuve afuera, pero un gusto estar aquí con ustedes. Ingrid, ¿qué está ocurriendo socialmente en América Latina para que se reproduzcan hechos que antes se veían casi exclusivamente en Estados Unidos? Bueno, es un síntoma, podríamos decir, de un fenómeno que es bastante más amplio y que tiene que ver con estos procesos de radicalización en redes, ¿no? En el aparato digital, que comprende no solamente las redes sociales comunes y corrientes, sino que también foros, Telegram, otras formas de comunicación que hoy en día se están dando en el ecosistema digital. Y esas comunicaciones también se conectan con los procesos políticos que están ocurriendo afuera del sistema de redes, porque evidentemente las redes amplifican un poco esos procesos políticos. Si tú tienes en América Latina
procesos de corte autoritario, con discursos de odio, misóginos, conservadores, toda esta regresión conservadora que estamos viendo. Evidentemente eso va a dar pie a que la conversación en redes sociales también se vaya radicalizando y se permita que existan estas conversaciones entre personas. De hecho, claro, el paso del acto lingüístico, de la conversación, a un acto real, físico, material, de alguien que va a tomar un arma y mata a alguien, no es automático. No es que pase de un lado al otro así y que toda la gente que conversa en redes sociales y que tenga estos discursos de odio necesariamente vaya a matar a alguien. Claro que hay otros elementos que tienen que ver con la salud mental, con ciertas patologías, con ciertas condiciones. El tema es que si tú tienes un ecosistema digital que está reproduciendo discursos violentos permanentemente, si tú tienes gobiernos que avalan esos discursos violentos, todo eso es un caldo de cultivo para que finalmente alguien que tenga ciertas condiciones particulares, porque es caso a caso, ahí hay que evaluar, se dé, digamos, o se sienta de alguna manera validado o legitimado para realizar esas acciones. Entonces, obviamente que motivan y fomentan la aparición de estos famosos o llamados lobos solitarios, que no son ni tan solitarios porque sí tienen comunidades y redes donde ellos van como construyendo estos discursos. Ingrid, gracias por estar en la base América Latina. ¿Existen mecanismos de prevención de estas tragedias? Pienso mecanismos en las redes sociales, pero también mecanismos en la sociedad, porque parte de lo que ocurre también está ligado a fenómenos sociales, ¿no? Mira, efectivamente hay un tema social, hay un malestar social, eso es innegable y eso deriva en algunos otros discursos, ¿no? El malestar social tiene que ver, por supuesto, con un modelo económico, el neoliberalismo en extremis que estamos viviendo hoy, con gobiernos además muy autoritarios en la mayoría de los países de Latinoamérica, porque estamos girando hacia unas ultraderechas que tienen poco de democrática. Y ese, digamos, ese ambiente social genera esta fragmentación, genera lo individual, pero también una frustración interna muy grande en, sobre todo, la población más joven. Una población joven que ve que sus expectativas de desarrollo cada vez son más limitadas, que ve que cada vez tiene menos opciones cuando salga, digamos, de sus estudios superiores, porque ya esa promesa de conseguir trabajo a través del estudio es una promesa que era un poco falsa. Y esa precarización de los más jóvenes, que los números lo dicen, es cosa de meterse a cualquier indicador y te vas a dar cuenta de que hay una precarización muy brutal, sobre todo de ese grupo social, que son los jóvenes de hoy, genera esta frustración, y esta es una frustración que no está teniendo una salida, sino que se está reproduciendo en unas cámaras de eco digitales, donde se retransforman, y también en el espíritu conservador que vivimos, hacia buscar culpables que no son necesariamente los reales culpables del problema. Y así tú tienes, por ejemplo, todas estas comunidades más incel o de misoginia que culpan a las mujeres del malestar, o tienes estas otras personas radicalizadas de la ultraderecha que culpan a la población migrante de que no hay trabajo, o culpan, en este caso el señor de Teotihuacán, no, son los extranjeros el problema, son los que van, es buscar distintos culpables cuando en realidad la culpa básica de esto es un modelo que no se sostiene. Y ahí, ¿cuáles serían las fórmulas para combatir esto? Es un poco complejo porque de alguna manera tienes un ecosistema digital que es muy difícil de controlar, tendría que haber, no sé, limitaciones al acceso a Internet de ciertas redes, para ciertas edades, si tú quieres, o la reproducción de discursos muy violentos también podrían tener cierta censura, pero la censura en general nunca ha dado, digamos, una respuesta muy efectiva. Ahí tú podrías combatir el tema de las redes sociales creando redes sociales localizadas, ¿no? En el mismo país, que hubiera desarrollos digitales para poder dar una otra solución u otro espacio de conversación que no fueran los espacios de conversación de Elon Musk o de los tecnofascistas que lo que quieren es precisamente esto. Y en términos sociales, bueno, les quiero preguntarse si administrar el neoliberalismo nos ha llevado lejos o no. Y claramente no tanto, porque este malestar tiene mucho que ver con esa administración y no buscar salidas otras a un modelo que claramente no está dando respuesta y tiene a la sociedad muy precarizada. Ingrid, la derecha culpa a la izquierda de la polarización y pareciera que intentan instrumentalizar esto de manera política, pero ¿tiene ideología este tipo de crimen? ¿Dónde hay que ubicarlo? La derecha siempre va a tratar de capitalizar lo que pueda, lo que sea, y siempre va a articular estos discursos contra la izquierda como si la izquierda fuera culpable de todas y cada una de las cosas que pasan en el mundo. Mira, los casos estos son casos inusuales, ¿no? Es muy difícil tratar de generar
como una lectura completa para todos los casos donde hay personas que deciden un día tomar las armas, ir y ejecutar estas cosas que son además muy públicas y muy masivas. Lo hemos visto en Estados Unidos y hay un efecto que se llama efecto copycat, que es imitación, es decir, cuando hay muchos de estos eventos, eso genera que aquellos que tienen la sensación o las ganas de hacerlo se animen a hacerlo. Es una copia, y de hecho este caso en particular había muchos antecedentes para pensar que esta persona estaba copiando lo que había visto en Estados Unidos en las masacres. ¿Por qué en Estados Unidos hay masacres? Ahí también uno tiene que preguntarse el origen de las cosas. ¿Y por qué no en otros países? Bueno, el descontento, la desregulación y los discursos estos muy extremos, muy radicales, que no solamente están en redes, porque también están en los políticos que hablan, ¿no? Cuando uno escucha a un político decir la culpa la tienen las mujeres, la culpa la tienen los migrantes, la culpa la tiene no sé quién, eso alienta evidentemente a generar estas salidas, que son salidas muchas veces que personas que tienen ciertas características, insisto, no cualquiera, se deciden hacerlo. Pero tiene que haber un ambiente y tiene que haber un ecosistema que permita y que legitime esa conducta. Tiene que haber lo que llama Galtung una violencia cultural. Tienen que haber discursos, tienen que haber materiales culturales, tiene que haber una discusión previa que aliente a que la persona decida hacer eso. Y si tú te fijas, son actos públicos, actos masivos, actos visibles, que se conectan ahí ciertas ideologías extremas con patologías psiquiátricas que tiene la persona, evidentemente, ¿no? O sea, hay un mix. Pero si tú te fijas, por ejemplo, uno se mete a cualquier red social que además está controlada, ciertos individuos de la extrema derecha, cuyo objetivo es que sean cámaras de eco de ideas muy fascistas. Y tú tienes eso todo el tiempo y tienes personas como este señor de Teotihuacán, el asesino. Él entra, escucha, y además si él ya tiene algunos componentes paranoides o algunos componentes, digamos, medio psicóticos, esta conversación le va a alimentar esa psicosis y esa paranoia, ¿no? De que, la culpa la tiene tal, la culpa la tiene tal, todo lo que llaman conspiranoia. Y por eso hay que ser tan responsables con las discusiones en redes, y por eso también uno dice, bueno, por alguna razón Elon Musk decidió quitarle todo tipo de censura y dejar que fluyan estos discursos sin ningún control. Y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, la libertad de expresión siempre tiene límites, ¿no? Y la libertad de expresión tendría que tener un límite que al menos fuera no alentar discursos violentos. Entonces, claro que estos discursos violentos y estos actos violentos están ligados a ideologías que buscan radicalizar. No necesariamente la gente que habla de esto está metida en esa ideología, pero por supuesto que hay esa discusión ideológica previa para que esto termine por ocurrir. Entonces, sin culpar a un producto cultural, sin decir, mira, escuchaba música rock y por eso esta persona decidió matar, sino que más bien es entender que hay en el ambiente social de la discusión y de la cultura que hace que estas personas que tienen estas fantasías homicidas se alienten o decidan o den ese paso entre pensarlo y actuar. Y ahí hay una responsabilidad social claramente. Ingrid, muchísimas gracias por tu análisis, compañera. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Hay que seguir buenos perfiles en las redes sociales, los que valgan la pena. Nos pueden encontrar como La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en YouTube, en Facebook y en TikTok también, obviamente. Y ahora les dejamos también un QR para que lo escaneen y se hagan socias y socios de Canal Red. Nos importa muchísimo su ayuda. También les dejamos otro QR que les va a llevar a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y ahora van a tener todo un fin de semana para verse todos los programas que hemos hecho en los días previos. El de ayer está muy bien, échenle un ojo porque conecta de alguna manera con lo que estuvimos hablando hoy. Y nos vemos aquí el lunes a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.